buenas tardes. Hoy tengo dos intervenciones, es esta, de representación, y un tema también que es muy interesante posteriormente, que es mayorías y minorías y voto acumulativo. Cada uno de estos temas que me ha sido asignado en 15 minutos, podríamos dar cursos de 6, 7, 8 clases, y aún así nos quedaríamos cortos. Así que yo lo que me parece, como les dije ayer, me parece interesante, es plantear dos o tres temitas que son polémicos en Argentina y son polémicos seguramente acá en Costa Rica. Nosotros tenemos una norma en materia de representación que dice que la persona que por ley o por disposición del estatuto tiene la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Sobre este tema voy a centrar mi charla. O sea, ¿quién representa? Y representa a la persona que por el estatuto, por ley, sociedades donde hay intervención del Estado, por ejemplo, obliga a la sociedad. Pero luego, inmediatamente, a los efectos de determinar su competencia y la extensión de sus facultades, lo relaciona con el objeto social. El objeto social es un tema, en primer lugar, que ha dado mucha polémica en la Argentina, porque el artículo 11, inciso 3, cuando menciona el contenido de los contratos de sociedad, dice el objeto que tiene que ser preciso y determinado. Así se interpretó durante mucho tiempo la Ley de Sociedades del año 1973, y así se interpretó por más de 15 años, hasta que la Inspección General de Justicia, que es la autoridad de control, comenzó a interpretar por las presiones que sufrían de los escribanos y algún estudio de abogados, de que el objeto preciso y determinado no implicaba necesariamente objeto único. Y entonces, durante muchísimos años se presentaban estatutos o contratos de sociedad de responsabilidad limitada que tenían objetos amplísimos, y eran páginas y páginas y páginas de objetos y estos de actividades, y esto había sido efectuado, y esta costumbre, porque fue una costumbre, porque la ley sigue hablando de preciso y determinado, fue a los efectos de evitar la modificación del estatuto cada vez que la sociedad quería cambiar de objeto. Entonces, ¿para qué modificarlo con los costos que implica y el tiempo y el trámite que significa, si lo podemos poner en todo un enorme listado? Total, cada actividad la vamos a escribir en forma precisa y determinada, pero puede tener todo tipo de actividades. A nosotros siempre nos pareció que esta interpretación, vigente durante mucho tiempo, basada en cuestiones prácticas, la de evitar la modificación del estatuto, era una cuestión era una manera de pensar absolutamente equivocada. Nosotros tenemos un principio, que es el principio de la especialidad propia de toda persona jurídica, mediante el cual, a nuestro juicio, el objeto limita la capacidad de la sociedad. Y así sucede en asociaciones civiles, así sucede en las fundaciones, en las mutuales y en todo tipo de contratos asociativos. Una nueva doctrina sostiene que esto no es así, que la sociedad puede tener, que la capacidad de ninguna manera restringe el objeto y que podría realizar cualquier tipo de acto, porque en definitiva, si el 100% está de acuerdo, si el 100% de los socios accionistas están de acuerdo, podrían realizar cualquier acto que estuviera fuera del objeto social. Esto no es acertado a mi juicio por los motivos que yo expondré. El artículo 11, inciso 3, dice que el objeto debe ser preciso y determinado. El artículo 18 dice que se refiere a la sociedad de objeto lícito. El 19 de la Ley de Sociedades Argentina a la sociedad de objeto lícito y actividad ilícita. Luego hablamos de disolución por cumplimiento del objeto, imposibilidad de cumplir el objeto. El 58, cuando habla actos notoriamente extraños del objeto social, el derecho a receso que se admite en el cambio fundamental de objeto, etc. Si bien la ley no dice que preciso y determinado es único, la interpretación coherente y sistemática de todas las normas que le mencioné nos hace decir que, o nos obliga a sostener que el objeto es único. Y aparte, no podría ser de otra manera, porque la única manera de luchar contra la infracapitalización societaria, es decir, si la sociedad tiene suficiente capital para desarrollar determinado objeto, solamente lo podemos determinar si el objeto es único. Único y todas las actividades que son complementarias y conexas, ¿no es cierto? No necesitamos tener objeto bancario para realizar actividades de banco, para comprar la sede social o un inmueble necesitamos tener actividad descrito en el objeto que vamos a realizar actividad inmobiliaria y así sucesivamente. En Buenos Aires las aguas están muy divididas. La Inspección General de Justicia sostiene el criterio a través de una resolución general 7/2005 que el objeto tiene que ser único. Y si la sociedad quisiera realizar otra actividad totalmente diferente, tendría que ser otra sociedad con los mismos o con otros socios, con algunos sí, otros no. Pero el tema del objeto único para mí es claro en la Ley de Sociedades Argentina y tiene una multiplicidad de efectos, como por ejemplo, como le dije, la lucha contra la infracapitalización. Pero de todos modos, el artículo 58, que es el que estamos hablando, que el que tuviese la representación de la sociedad obliga a esta, por todos los actos que no sean notoriamente extraños del objeto social, no parece que pudiera ser aplicado si admitimos la pluralidad indiscriminada de objetos. Porque ¿cuál sería un acto notoriamente extraño del objeto social?
Bueno, si el objeto social está constituido por todas las actividades económicas que es posible imaginar, esta norma se tornaría totalmente inaplicable y el representante de la sociedad podría obligar por cualquier acto, a pesar de que el contrato o estatuto estuviese inscrito en el Registro Público de Comercio y los socios o accionistas hubiesen tenido la posibilidad de consultar. Este tema también está íntimamente vinculado, que es el segundo de los 4 temas que yo voy a tratar, que es con el tema de la naturaleza de los órganos. Se dice que la sociedad tiene 4 órganos, la sociedad anónima, porque hay un órgano de fiscalización, un órgano de gobierno, un órgano de fiscalización, gobierno, administración y las sociedades anónimas particularmente, un órgano de representación. Esta doctrina, bien lo saben ustedes, nace porque la teoría del mandato, que siempre explicó las relaciones entre los administradores y la sociedad, la doctrina del mandato no se ajustaba estrictamente a lo que sucedía en donde la persona jurídica estaba actuando ella misma a través de un funcionario. Entonces, como se decía que no podía haber, como se decía concretamente que no podía, o el mandatario, el administrador ser mandatario, porque era solo una persona jurídica la que actuaba y no había 2 personas diferentes, la teoría del mandato se dejó absolutamente de lado y se fue a una doctrina que viene de Alemania, traída en la Argentina por un profesor, Gervasio Colombre, que a partir de ese momento todos los contratos asociativos se sintieron tentados a absorberla, con el argumento de que la sociedad no tiene mandatarios, porque es una misma persona jurídica, sino que tiene órganos. Ahora, esto es absolutamente artificial, como es artificial la doctrina de la personalidad jurídica. Ayer decía Vito lo que Ascarelli decía, que la sociedad tiene sujeto de derecho, pero no es criatura nacida de vientre de mujer. Es sujeto de derecho porque al legislador le interesa unificar las relaciones jurídicas y que los acreedores puedan dirigir sus acciones contra una persona jurídica, contra una persona determinada, no dividir como en Roma sucedía, dividían el crédito en tantos socios tenía la entidad o la compañía. Pero son razones prácticas. Nada en el derecho natural justifica que una invención del legislador como la persona jurídica pueda ser un titular de un sujeto de derecho como cuando hablamos de la persona física. Entonces la doctrina del órgano es una ficción, porque está montado sobre otra ficción que es la personalidad jurídica. Entonces, una creación humana, que es considerar a la persona jurídica como un sujeto de derecho, hace crecer una nueva ficción con que esta persona jurídica irreal, artificial, ficción en definitiva, tiene órganos. Tuvimos problemas en Argentina porque no existieron muchas voces, especialmente provenientes del notariado, que decían que las sociedades extranjeras que venían a radicarse a la Argentina y tenían que designar un representante, ya sea constituyendo sucursales o filiales, debía aplicarse la doctrina del órgano y no la doctrina de la representación. Con lo cual, una sociedad multinacional pasa a tener 40 órganos, 50 órganos, y esto es algo que es totalmente contrario a la naturaleza de las cosas. Y entonces cuando nosotros los juristas pretendemos, nos encerramos en un castillo de cristal para intentar que todos nuestros racionamientos cierren, los que normalmente pagan el pato es los ciudadanos comunes que no entienden absolutamente de qué estamos hablando. Porque realmente la doctrina del órgano es, a mi juicio, incomprensible, pero suple, en teoría, suple la deficiencia o las incongruencias del mandato. Pero si en definitiva, cuando tenemos que aplicar alguna relación supletoria a la relación entre administradores y personas jurídicas, siempre vamos a la doctrina del mandato, porque es lo que más se asemeja y lo que más se acerca. No hay una reglamentación, como no podía ser de otra manera, de la doctrina del órgano. El acto notoriamente extraño al objeto social es un concepto interesante. Y lo primero que se nos ocurre a nosotros es hablar por una cuestión, bueno, la sociedad era una sociedad naviera que compró tal cosa o que se dedicó a comprar cualquier actividad que no fuera la naviera, que totalmente extraña el objeto social. Pero la compra de un automóvil, o la compra de un automóvil, o compra de una flotilla de automóviles puede ser acto notoriamente extraño el objeto social cuando esos automóviles los utiliza cualquier persona menos la sociedad, usando los bienes y efectos en provecho de los controlantes. Pero lo que nos tenemos que concentrar concretamente es un tema en donde en la Argentina se aplicó concretamente la doctrina del artículo 58, de los actos notoriamente extraños al objeto social. Y me estoy refiriendo concretamente al tema de las fianzas, avales o garantías dadas por la sociedad, por una sociedad comercial, a otra sociedad que integra el grupo o en favor del socio o persona física controlada. Acá hay que hacer alguna diferencia. Si la sociedad se dedica a la actividad financiera y una de sus actividades es otorgar fianzas en forma onerosa, no hay ningún problema en el sentido que puede otorgar avales o fianzas. El problema pasa cuando la sociedad está avalando en forma gratuita
las obligaciones de otro integrante del grupo, del controlante o de otra sociedad del grupo, en forma gratuita, y luego las consecuencias vienen... ¿sí? Y luego las consecuencias vienen a afectar a una sociedad a lo mejor no integrada por todas personas del mismo grupo, sino por accionistas o directores externos o accionistas o socios externos que se ven preocupados porque el patrimonio se está dilapidando por una obligación que contrajo la sociedad para garantizar el cumplimiento de una obligación por otras sociedades en las cuales estos no participaban. Y que entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Es válido o no es válido? Aparentemente el acto no debería ser válido, porque no hay nada que beneficie a la sociedad que dio el aval. No hubo una remuneración, no hay compensaciones por otro lado. Lo único que hay es un desangramiento del patrimonio societario en beneficio de una sociedad del grupo en donde a lo mejor los accionistas de uno y otro no son los mismos. La jurisprudencia de la capital de la ciudad de Buenos Aires ha dicho que fundamentalmente el tema de concursos, que cuando un tercero se presenta al concurso de la sociedad exigiendo la verificación de un crédito y por aval dado a otra sociedad o a un tercero o a un accionista mayoritario, no hay que verificar el crédito porque se trata de actos notoriamente extraños al objeto social, porque nada ha ingresado como contravalor por esa fianza o acto gratuito. Y lo mismo puede decirse con relación a los actos gratuitos que la sociedad en principio no pueden otorgar. Y por último, y ya termino, es otro tema enormemente polémico, que es el tema de la posibilidad que el Consejo de Administración en una sociedad anónima, acá en Costa Rica, o el directorio en la Argentina, pueda otorgar poderes generales de administración y disposición en favor de un tercero que no integre el Consejo de Administración ni integre el elenco de los accionistas. En la Argentina hemos tenido el problema gravísimo de la proliferación, ayer se los estaba diciendo a ustedes, de las sociedades offshore que vinieron a asolar toda la industria lícita y se constituyeron una mascarada para realizar toda actividad fraudulenta en perjuicio de la gente más vulnerable. Normalmente, y uno de los efectos que caracteriza a las sociedades offshore es el tema de que el verdadero dueño del negocio, el que se esconde detrás de esta sociedad artificial, siempre figura como un apoderado general de un directorio que nadie conoce y que puede hacer lo que quiere con el patrimonio social sin rendir cuentas a nadie. Así que nosotros, los poderes generales de administración y disposición otorgados por la sociedad a un tercero ajeno, siempre los hemos mirado con mucho resquemor porque la cosa siempre venía de fraude. Ahora, olvidémonos de la sociedad offshore, ¿podría el Consejo de Administración otorgar un poder a un señor, a un tercero? Sí, ya está. Un minuto más. ¿Podría entonces una sociedad correctamente correctamente constituida, que no viene de paraísos fiscales, otorgar un poder en favor de un tercero? Nosotros estimamos que no, porque si la ley, así como el Código de Comercio de Costa Rica y la ley 19550 de la Argentina, prevé un sistema muy armónico y complejo del funcionamiento del órgano de administración, con reuniones cada 3 meses, con la necesidad de labrar actas de asambleas, con régimen de mayorías y minorías, es de toda obviedad que todo ese sistema no puede quedar apartado con la posibilidad de que se le otorgue un poder a un tercero que ni siquiera rinda cuentas de lo que ha hecho y que tiene la amplia facultad de vender absolutamente todo el patrimonio. Entonces, de esa manera, el directorio Consejo de la Administración queda absolutamente convertido en una figura deslucida, sin ningún tipo de actividad, y todos, señores, todos sabemos que detrás de eso hay un negocio fraudulento y un señor que no puede actuar a cara descubierta por alguna razón y aprovecha la facultad de otorgar poderes para hacer de lo que quiere con el patrimonio que es suyo escondido detrás de una sociedad. Señores, muchas gracias.